Hace 15 días empezamos dijera el pastor, una miniserie en donde hablamos de anhelando la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Y hoy pues vamos a continuar con esta serie que es anhelando la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que es importante que en nuestro corazón haya un anhelo por la presencia de Dios? Y vamos a ver una serie de ejemplos. Yo le decía al Señor, dame dirección, porque es tanta la información que Dios me permitió, que finalmente pues vamos a ver lo que Él quiere que veamos, o vamos a hablar lo que Él quiere que hablemos. Entonces, sí les voy a pedir el favor que se pongan de pie y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, en este lugar, Señor. Para que tú, Señor, hables a nuestras vidas, nos ministres, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de todas las cosas, Señor. De cada palabra que ha de ser dicha en este lugar, Señor. Que tú quites, Señor, toda palabra vana de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y que tú toques nuestros corazones, que abras nuestros oídos espirituales, que tengamos la actitud correcta, Señor, para no ver a la persona, sino ver tu palabra, escuchar tu palabra, Señor. Entender tus planes y tus propósitos y lo que tú quieres para nosotros como iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas y pueda estarse moviendo en este lugar, Señor. Y que tú quites todo aquello que sea contrario a tu presencia, Señor. Que tú quites toda pesadez, todo sueño, distracción, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ponga alerta, Señor. Que podamos recibir con alegría lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos dejar nuestras aflicciones a un lado, nuestras preocupaciones, entendiendo y sabiendo, Señor, que si recibimos de tu palabra y recibimos lo que tú tienes para nosotros, todo eso es nada delante de ti, delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Fíjate que en la palabra de Dios nos enseña que yo lo veo así. Dios hablaba en mi vida y yo lo veo así. Hemos tenido con esta 4 semanas, y no sé si tú lo veas así conmigo, pero yo lo vi así de esta manera. Vino un pastor cubano y nos habló un mensaje. Después yo prediqué anhelando la presencia de Dios. Después vino el pastor, se me olvidó su nombre, Mel Davis. Y si te das cuenta, yo no estuve cuando fue el mensaje del pastor de Cuba. Estuve en el cumpleaños de mi papá. Pero me platicaron algunas cosas de lo que se habló, de lo que Dios habló. Y si te das cuenta, en esos 3 mensajes había una sola dirección. ¿No lo vieron así? Después tuvimos un acontecimiento que es muy importante y trascendente para la iglesia, y recordando que todos somos la iglesia. Y ese acontecimiento tan importante fue que los pastores, Enrique y Sue, impusieran manos sobre nuestro pastor, el pastor Gabriel y la pastora Gaby. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Moisés ungió a Josué, no sé si tú sepas, pero te voy a dar un poquito de antecedente para que lo veamos todo. El pueblo de Israel es sacado de Egipto. Después es llevado, llegan al monte Sinaí, y dice que ahí Dios aparece con fuego, con truenos, ¿sí? Y les da la palabra al pueblo de Israel. Y entonces, dice que cuando él está dando la palabra a Moisés, el pueblo de Israel estaba pensando en otras cosas.
Es decir, habían sido liberados de la esclavitud, del pecado espiritualmente, pero en lugar de esperar con ansias de la palabra, ¿sí?, para cumplir el ciclo completo, ellos empiezan a adorar y empiezan a actuar conforme a las costumbres que ellos tenían en Egipto. Y entonces sucede que tiempo después, cuando tú lees la Escritura, toda esa generación no entró. Se perdió de la bendición de haber sido sacados de Egipto por no estar atentos a recibir la palabra de Dios. Entonces a lo mejor andaban festejando, ya no somos esclavos, que no es así. Realmente se estaban quejando de por qué no regresaban a Egipto y se acordaban de los pepinillos, recuerdan todo ese tipo de cuestiones. Y entonces no estaban alertas, ¿sí?, en el propósito que Dios les había dado. Entonces, la nueva generación, que es la que entró a la tierra prometida, entró con un nuevo líder. No sé si les está haciendo clic. Entonces, ese líder fue ungido y ahora ese pueblo iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios quería que ellos tuvieran su propia experiencia con Él. Si lo podemos leer en Josué 3, tú lees, y quería Dios que ellos tuvieran su propia experiencia con Él y que no vivieran de lo que les platicaban, que habían salido de Egipto, que habían llegado al Sinaí. ¿Sí me explicó? Sino querían que tuvieran su propia experiencia. Y me llama la atención porque les da las mismas instrucciones que se los dio al pueblo anteriormente. No te mezcles con los heteos, con los jebuseos, con los amorreos, con los jebuseos, porque ellos van a desviar tu corazón si te mezclas con ellos. Y entonces cuando tú lees en Josué, también Dios le dice, no te mezcles con los jebuseos, con los jebuseos, en los heteos, los amorreos, porque ellos van a desviar tu corazón. Sino que ellos tenían que también santificarse, las mismas instrucciones, pero 2 generaciones distintas. Entonces, Dios quería hacer grandes cosas, pero quería que tuvieran su propia experiencia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo así lo estoy viendo. Nuestro pastor es ungido y Dios quiere llevarnos a otro nivel. No, que quede bien claro, no estoy diciendo este nivel no. Dios siempre quiere más de nosotros. ¿Sí me explico? Y siempre a través del tiempo hemos disfrutado de mucha bendición en este lugar con nuestros pastores, ¿sí? Entonces, buen alimento, cuidado, muchas cosas, palabras de sabiduría, consejo, sanidad en nuestro corazón, en el alma. Bueno, espero que todos hayamos experimentado eso, que yo creo que sí, ¿sí me explico? Y entonces ahora lo que Dios quiere también es que nosotros como nueva generación espiritualmente, para que precisamente se cumpla la palabra que dieron a nuestro pastor, nosotros también tenemos que ser un pueblo que busque la santidad y que busque a Dios, para que eso que Dios habló a nuestro pastor pueda explotar y ser detonado espiritualmente y podamos ser una iglesia distinta, ¿sí?, con una nueva generación. ¿No se emocionan? Es emocionante. Y entonces Dios dice, ¿sí? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el mensaje ha sido en un mismo sentido: anhelar la presencia de Dios. Y a veces la palabra santidad, no sé cómo la tomen, pero así como que, ¿no? Es que yo ya no, nadie va a ser santo entonces. Pero cuando tú vas y descubres qué es santidad, dice que es ser diferente a los demás. Entonces cuando ya lo entiendes el significado, dices, pues entonces no es tan complicado.
¿Sí o no? Entonces, santidad es ser diferente a los demás y ser apartado para Dios. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo va a meter a la tierra prometida, que estaba habitada por todos esos que acabamos de decir, todos esos pueblos, esas naciones, Dios quería que ellos fueran apartados solamente para Él. Pero la manera en que ellos podían ser apartados solamente para Él es que siguieran sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. ¿Sí me explico? La realidad de las cosas es que una vida de fe nace de una vida en la presencia de Dios, en la lectura de su palabra. Tú no puedes tener fe si no sabes lo que dice Dios de esa situación. Y entonces tu fe no puede ser la misma, porque dice, la misma palabra nos dice, la fe viene por el oír, pero no el oír a todos los demás, el oír la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Porque luego pasamos situaciones, esto, y vamos y todo el mundo, no, yo estoy peor que tú. No, eso no, ese es el principio, si vieras cómo te vas a poner después. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces tú debes de cerrar a tus oídos a ese tipo de cuestiones y entonces basarte en lo que Dios dice de ti. Porque finalmente nosotros somos lo que somos por lo que Dios dijo que somos. ¿Sí? ¿Sí te queda claro? Somos lo que somos finalmente hasta el día de hoy por lo que Dios dijo que somos. Entonces esto realmente es así como impresionante entenderlo. Cuando tú, por ejemplo, el arca, bueno, ya para cerrar el círculo, les decía que eso era lo que Dios me ponía a mí en mi visión, de eso, que eso estaba pasando para prepararnos, ¿ok? Ya quedó ahí cerrado, ¿no? Y que tenemos que nosotros ser parte de todo esa bendición, movernos en una sola unidad. Cuando el pueblo de Dios se movía y atravesaba el Jordán, por ejemplo con Josué, Josué les dijo y les daba indicaciones, sigan a los sacerdotes, ¿no? Los levitas. Entonces llevaban el arca y ellos sabían que tenían que seguir el arca y todos tenían que caminar en el mismo sentido, al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? No decía, pues unos anden por allá, por acá, vayan a visitar a los heteos, a los jebuseos, ¿sí me explico? No, sino simplemente dice, tú tienes que seguir el arca porque el arca representa la presencia de Dios y tienes que caminar en un solo sentido porque era parte de la protección que Dios tenía para su pueblo cuando caminaban en un solo sentido. Amén. Ahora, ¿por qué decía que no se mezclaran? Les voy a leer algunas muy cortito, porque eso sería así como que un tema de aparte, pero eteo viene de la raíz het, que significa traer terror o miedo, inseguridad, rechazo. El temor es el resultado de la incredulidad. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios, ¿qué les estaba diciendo? En otras palabras, no te juntes, ¿sí?, con aquellos que te... O sea, si tú te mezclas con el eteo, te va a provocar miedo, te va a alejar de la palabra y va a haber incredulidad en tu vida. Ahora, ¿cuál es el antídoto? El temor del Señor, que es igual a la valentía para encarar las posiciones difíciles de la vida. ¿Amén? El jerjeseo viene de la raíz jerjes, que significa contención o contender, relacionado con un espíritu de conflicto, contención y pleito. Crea conflicto entre los congregantes. Bueno, en otros lados, ¿no? Aquí no hay conflicto ni nada de eso, ¿eh? Y entonces dice, ¿cuál es el antídoto? Hacer pacto con el Señor para someter mi temperamento y mis emociones. Amén. Amorreo viene de la raíz amor, el que promete y no cumple, relacionado con un espíritu de falsedad, apariencia y hipocresía.
¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y que tu sí sea sí y tu no sea no. Y si te comprometes, cumple. No dice, solo cumple cuando veas que te conviene, sino que si dijiste, pues ahora cumples, ¿no? Y entonces dice, antídoto, Eclesiastés 5, del 4 al 5, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Seamos gente de palabra, ¿no? 4, el cananeo, viene de la raíz hebrea caná. Son mercaderes materialistas. Materialismo relacionado con un espíritu de codicia que les roba a los creyentes su comunión con Dios. Antídoto, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las cosas materiales deben ser un medio y no un fin. 5, fereceo. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué estamos viendo? Todas estas naciones que Dios les dijo, no te mezcles con ellos. Pues no te mezcles con todo esto. Fereceo, viene de la raíz pereceo, arrebatado, o uno que irrumpe arrebatadamente, relacionado con no tener dominio propio, descontrol y arrebato. Antídoto, practicar el dominio propio, controlarse y saber esperar. La escritura es 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 6, jebeo, viene de la raíz jibi, avergonzado, se siente pequeño, no capaz de lograr algo. Tiene que ver con un espíritu de inferioridad. Se siente menos aunque no lo veas menos, ¿no? De repente lo saludas y te dice, ay, pensé que no me ibas a saludar. ¿Por qué? Ay, pues es que soy tan insignificante, ¿no? Y entonces son gentes que se sienten así como que todo mundo los ve menos, ¿no? Es que me vio fulano de tal y me vio feo, y a lo mejor ni lo vio. ¿Sí me explico? ¿Pero qué pasó? No, pues es que me puso cara, mejor ya no voy a ir, ¿no? Y entonces dice, antídoto, buscar la presencia de Dios para conocer tu identidad. Dios nos da identidad, ¿están de acuerdo? Y entonces dice, Él te ha dado valor, el jebuseo, lugar para pisotear, fuerza de las tinieblas que buscan acusarnos para separarnos de Dios y de la iglesia. Antídoto, no perder la visión de la promesa. Bueno, con esto comprendemos por qué Dios les decía precisamente al pueblo de Israel, no te mezcles con estas naciones, porque cuando te mezcles con estas naciones van a alejar tu corazón de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante entender la presencia de Dios, pero fíjate que en todo lo que estuve estudiando, encontré algo que es muy clave. Y si tú te puedes llevar esta idea al final de la predicación, realmente eso va a hacer que cambie tu vida. Porque la realidad de las cosas, en los ejemplos que vamos a ver, encontramos que lo más importante en la presencia de Dios no era venir a buscar la presencia de Dios al templo en aquel tiempo, y en este caso a la iglesia, sino que la presencia de Dios la tenías que buscar en tu casa con tu familia. A ver, como que no escuchamos, ¿no? Así como que no se escuchó nada. La presencia de Dios debe de ser una búsqueda en tu casa con tu familia. El verdadero cristianismo debe de nacer de tu casa. ¿Amén? Si tú tienes los comportamientos, los principios correctos en tu hogar, todo lo demás los vas a tener igual.
¿Sí o no? Es por eso la importancia de que tú debes de buscar de Dios en tu casa, en tu hogar. Los principios de Dios en tu casa, en tu hogar. Y si tú vas a la Escritura, podemos leer en toda, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos que estaban en sus casas, en sus casas. Y más adelante vamos a ver algo increíble de cómo Jesús iba a sus casas. Y cuando Jesús iba a sus casas, algo pasaba y algo era transformado. La presencia de Dios es, por ejemplo, aquí cuando les hemos estado leyendo, es el arca, es la presencia de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas. Pero cuando se menosprecia la presencia de Dios, las cosas empiezan a tomar otro rumbo y ya no tienen sentido. Cuando el pueblo de Israel dejó la presencia de Dios, llegaron los filisteos, se llevaron el arca que representaba la presencia de Dios, y entonces las cosas empezaron a ir mal. Derrota tras derrota, derrota tras derrota, hasta que se cansaron, hablaron con Samuel y le dijeron: si Dios nos diera la victoria, ¿sí?, le buscaríamos y le serviríamos. ¿Qué no era el principio de eso? Se cansaron de fracasar en todos los aspectos de su vida, y Moisés y Samuel les dice: ok, habló con Dios y Dios les dijo: sí, les voy a dar. Y dice que desde que ellos hicieron nuevamente ese compromiso, dice que los filisteos jamás volvieron a derrotarlos. Y después el arca, que era la presencia de Dios, a los filisteos ya les estorbaba porque les provocaba enfermedades y una serie de conflictos, y la mandan el arca de regreso, ¿no? Y quiero enseñarte algo acá. Nada más dame 2 minutos. Y cuando la mandan de regreso, la mandan a la casa de un minutito. Aquí está. Dice que el arca en casa de Abinadab. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? Estuvo 20 años, dice la Escritura. ¿Y sabes qué pasó en la casa de Abinadab? Nada, porque no buscaba realmente la presencia de Dios. Después estuvo el arca con Elí. ¿Y sabes qué pasó con Elí? Nada, estuvo 40 años con Elí. ¿Y sabes qué me impresionó? Que después el arca, después con Saúl. Me refiero que el arca estaba físicamente, pero realmente ellos no buscaban la presencia de Dios. Conocían lo que el arca significaba, conocían lo que el arca contenía, pero realmente no buscaban a Dios. Había maneras de buscar a Dios. Y nosotros tenemos que recuperar esa manera de buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo con reverencia, ¿sí?, con las actitudes correctas, con corazones sinceros, con un anhelo en nuestro corazón. No como: hoy te necesito, ven, te pido que hagas esto por mí y esto y esto y esto. Bueno, ok, gracias, nos vemos, Bueno, y seguimos nuestras vidas. ¿Sí me explico? La realidad de las cosas es que debemos de saber cómo entrar con la presencia de Dios. Y después estuvo con Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? Nada. Sabía que estaba por allá el arca y no hizo ni siquiera el intento de volver a recuperar el arca. Y cuando llegó David, su primer deseo de David era recuperar el arca. Lo puedes leer. Y era su deseo recuperar el arca. Pero ¿sabes qué? Cuando la quiso recuperar, no lo hizo correctamente, porque no preparó ni dispuso su corazón.
Tal vez llegó un momento en que puso en su vida y dijo, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Las cosas las puedo hacer a mi manera, tal vez. Y entonces él lo quiso hacer a su manera. Y mandó por el arca, ¿sí? Y la pusieron en una carreta. Y posteriormente el arca iba a caer. Y de los que la transportaban, entre ellos Usa, la detiene y cae muerto. Y si tú ves esa imagen, nada más de repente, ay, pero pues si él quería ayudar al arca, ¿no? No es eso, sino que no estaba siendo transportada correctamente. No estaba siendo buscada la presencia de Dios correctamente. Dios ya les había dicho cómo transportar el arca, y en el arca tenía unas argollas y unas varas que ponían en el arca, y la tenían que transportar y cambiar los levitas. ¿Sí me explico? Los sacerdotes. No era cualquiera. Y entonces David, ¿sabía eso David? Sí lo sabía. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Quién sabe? Simplemente no estaba haciendo las cosas correctamente. ¿Y sabes qué hizo? Que después, cuando en el lugar donde murió Usa, le dice a Obed-Edom que la custodiara, que la guardara. Y ahí es donde mis paradigmas y mi forma de pensar cambiaron en muchos aspectos. ¿Por qué? Obed-Edom, ¿cuánto tiempo crees que estuvo el arca con Obed-Edom? Estuvo 3 meses. ¿Y qué pasó en esos 3 meses? Dice que era visible todos, porque dice, y el Señor prosperó su casa. Su casa implicaba todo. Dice, y todo, también dice la palabra de Dios, dice su casa, su familia y todo. Y entonces, cuando te das cuenta y empiezas a buscar, pues ¿quién era Obed-Edom? ¿Quién era? Vas a encontrar que no era judío de nacimiento. Vas a encontrar que venía de la tierra de Goliat. Pero ¿qué pasaba? Que había dispuesto su corazón y su adoración sincera hacia Dios. Y tanto era su anhelo de Dios que fue portero. No portero de fútbol. Sí, porque se me quedan mirando, ¿de qué equipo, no? No era portero de fútbol, era portero, custodiaba el arca. ¿Sí me explicó? Luego, no es cierto. Entonces, él custodiaba el arca. Y si sigues leyendo acerca de él, vas a encontrar que después era un adorador. Yo me imagino que decían, tenemos que custodiar el arca. Y me imagino que él decía, yo la custodio, pero con alegría, con el deseo. Bueno, ahora busquemos adoradores. Yo también. ¿Cómo? Pues si eres portero y ahora eres adorador. Sí, no importa. En serio, te lo estoy diciendo en serio. Y entonces dice que cuando él tiene el arca bajo su custodia, él no lo veía como el objeto que tenía que custodiar, sino lo veía como la presencia de Dios en ese objeto. Y entonces dice que como él era un adorador, ¿te das cuenta? Era un adorador y era una persona que anhelaba la presencia de Dios, y era una persona que le gustaba lo que hacía, de custodiar a Dios, de hacer las cosas correctamente, con la actitud correcta. Pues porque él lo hacía correctamente, hacía que su familia también lo hiciera correctamente. Y entonces en su casa, sus hijos, cuando llega el arca, imagínate, para él era una bendición, mientras para otros era una tragedia. ¿Por qué me refiero a una tragedia? Porque acababa de ser muerto Usa, ¿sí me explicó? Entonces imagínate, si él no hubiera estado preparado y no hubiera tenido la actitud correcta, y, ay, no me la entregues a mí a custodiarla, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y al contrario, ¿quieres que la...? Sí, cómo no, vete tranquilo, David.
Vete tranquilo. Y yo creo que se quedó con sus hijos, su esposa, y dijo, ellos no saben ni lo que están haciendo. La están transportando incorrectamente. No tienen la actitud correcta, ni el corazón correcto para con Dios. Pero nosotros como familia sí la tenemos. Así que el arca va a estar con nosotros y vamos a adorar y vamos a cantar y vamos a buscar a Dios y vamos a hacer las cosas como Dios quiere y no como yo quiero que sean. Dale un aplauso al Señor, ¿no? Realmente Dios quiere que tengamos las actitudes correctas para con Él. ¿Sí me explicó? Y entonces ellos tienen el arca y dice que la gente a lo lejos dice que veía cómo prosperaba todo lo que hacían. Y no falta el comunicativo. Así dice la Escritura, ¿eh? Y dice que fueron a avisarle a David. Oye, David, ¿te acuerdas del arca? Pues, ¿cómo no? ¿Con quién la dejaste? Con Obed-edom. ¿Y qué está pasando? No, hombre, ha prosperado tremendamente porque la presencia de Dios está en su casa. ¿Cómo que ha prosperado? Sí, dice, pero no tan solo hay sanidades, hay bendición material, espiritual abundante en su casa. Y David manda a traer el arca. ¿Y sabes qué? Pero ahora sí lo hizo con la actitud correcta. Y cuando tú lees, cuando él hace con la actitud correcta, dice que así dice la Escritura, dice, caminaron 6 pasos, pero te das cuenta, ya tenía una actitud diferente. Se había arrepentido, sabía que había hecho las cosas mal, porque acuérdate que para ser rey tenían que escribir la palabra de Dios, era un requisito escribirla, precisamente para que no se olvidara ninguno de los mandamientos de Dios ni de las ordenanzas, para que actuara correctamente. Entonces David no podía decir, ay, ¿a poco así se tenía que transportar? Él sabía, pero él sabía que no tenía la actitud correcta. Y dice la Escritura que cuando caminó 6 pasos, tuvo la actitud correcta, hizo un sacrificio. Y dice que cuando llegaron hacia el palacio, dice que él iba gozoso, ¿ya te das cuenta? Adorando a Dios, dice remolineando, al grado de que Mical lo vio y le reclamó que las sirvientes le habían visto, pues no sé, eso que dijeron. ¿Sí me explicó? Su intimidad, ¿no? Cuando él andaba remolineando y no le importaba porque ahora tenía la actitud correcta. A veces conocemos las cosas de Dios, pero no hacemos lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios manda que hagamos, y ni siquiera cuidamos nuestra actitud hacia con Dios. Tal vez muchos puedan decir, cuando vino el pastor Mel Davis, él dijo acerca del chicle, no sé si se recuerdan. Y a lo mejor tú puedes decir, es una exageración. No, no es una exageración. Yo lo había escuchado antes. Y yo ese día me sentí mal conmigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba masticando chicle. Sí, ¿para qué te digo? No, y entonces, ay hermanos, ¿cómo mastican chicle, no? Yo estaba masticando chicle, yo estaba ahí adelante y él dijo acerca de eso, ¿no? Y entonces yo dije, híjole, eso querías. Yo me dije a mí mismo, porque yo me hablo a mí mismo, porque yo lo había escuchado anteriormente, y no es el chicle, sino es la actitud. ¿Sí me estoy explicando? Es la actitud, y es la reverencia, es el respeto, a veces es hasta la educación. Estás en una reunión de casa y de repente todo el mundo llega tarde, hace lo que quiere, pasa y saluda, y tú estás hablando de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo? Y quiere la persona mayor importancia porque llegó tarde, no hace lo que debe de hacer, y todavía quiere que te levantes casi y lo saludes.
Si estás hablando de la palabra de Dios. No me vean con ojos de que, ese cuate es bien religioso, no. Ve a Apocalipsis y vas a ver lo que dice ahí la Escritura cuando dice que Jesús está sentado y que los ángeles están diciendo: santo, 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 santo. Dios quiere santidad. Dios quiere un caminar diferente. Queremos que Dios sobre nuestras vidas, tenemos que caminar diferente. Queremos que Dios haga prodigios y milagros, tenemos que caminar diferente. Queremos sanidades, tenemos que caminar diferente. Queremos prosperidad, tenemos que caminar diferente. ¿Tú crees que David no sabía a quién le daba el arca? Claro, si lo ves así a la ligera, dices, pues quién sabe por qué se la dejó. Bueno, a mí así me pasó cuando me puse a investigar, a estudiar y demás, y me di cuenta que era un cuate que quería ser el portero, donde estuviera cerca del arca, de la presencia de Dios. Quería ser el que alababa a Dios, quería ser el que buscaba a Dios, debía de cuidar que todo el mundo tuviera la referencia y la actitud correcta delante de Dios. Cuando Dios estaba con el pueblo de Israel y le dolió en su corazón que Él está entregando la palabra a Moisés y el pueblo está con sus ídolos. Y llega un momento en que Dios le dice a Moisés: tú irás con el pueblo, yo no puedo ir con ese pueblo porque si ellos van conmigo los voy a consumir. Y Moisés le dice: si tú no vas con nosotros, aquí déjanos. Aquí nos quedamos, y empieza a interceder. Señor, lo que le está diciendo: Señor, la vida no tiene sentido si tú no vas con nosotros. ¿Cómo podremos ser diferentes si tú no vas con nosotros? Así dice la Escritura. Dice, ¿cómo vamos a ser diferentes? Ya no seríamos diferentes. Si tú nos dejas ir solos, ya no seríamos diferentes. Seríamos como cualquier otro. El Señor quiere que seamos diferentes, que tengamos el corazón y la actitud correcta. La actitud y el corazón correcto no se prepara solamente cuando venimos acá. La preparas mínimo, y que tampoco un día antes. O sea, te estoy hablando así como mínimo. Pero la actitud correcta debe de ser todo el tiempo. ¿Sí? Cuidar lo que hablamos, cuidar lo que decimos, cuidar lo que pensamos, ¿sí? La actitud tienes que estarla preparando todo el tiempo. Y tener la actitud correcta delante de Dios para poder comprender muchas cosas. Y fíjate qué impresionante, a mí me impresionó, y tú anhelas eso, porque dice que como Obed-Edom tuvo la actitud correcta, la actitud y el corazón correcto, dice que Dios le prosperó tanto, pero no tan solo a él, sino que dice que prosperó a sus hijos. Y dice que prosperó a sus nietos. Y cuando tú lees de él, dice que 62 personas fueron bendecidos de sola su familia, entre hijos y nietos, porque ellos habían aprendido de su papá, de la cabeza, de tener la actitud correcta. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener la actitud correcta. A buscar a Dios realmente. Porque el día de mañana que ellos quieran anhelar y buscar a Dios, van a decir, pues si tú ni lo buscas. Oye, hijo, Dios te puede sacar de esa situación. Ah, sí, ¿y ya te sacó de la tuya? Y yo creo que debe ser doloroso para nosotros como padres escuchar eso. Yo creo que todos tenemos el anhelo de que Dios bendiga, prospere a nuestros hijos, porque son nuestros hijos, todos los que tenemos hijos, ¿no? Y queremos que ellos tengan las mejores oportunidades, pero las mejores oportunidades van a venir cuando tengan los principios correctos de lo que significa la presencia de Dios para nuestras vidas. Hasta en el liderazgo en el mundo te dice que el mejor liderazgo es aquel que se dirige con el ejemplo. ¿Quieres ser líder? Eres muy buen líder. Dirige con el ejemplo. No desde el escritorio, con el ejemplo. Ve a piso, habla, enseña. Ahorita me acordé tengo un ingeniero
hizo sus prácticas, así nomás en resumidas cuentas te lo digo, y empezó a tener muchos conflictos conmigo. ¿En qué sentido? Me dijo, es que tú eres bien enojón, eres bien exigente, todo lo quieres bien, todo lo quieres perfecto. Y yo una vez nada más lo escuché y me dolía hasta la cabeza escucharlo. En serio, te lo digo de todo corazón. Estábamos a solas, lo llevé a una sala de capacitación y me dolía la cabeza y le dije, me duele la cabeza escucharte. Porque solamente tú estás buscando cómo no hacer las cosas y aparte de todo te justificas que yo tengo la culpa. Y en lugar de estar pensando en progresar, en desarrollarte, vienes saliendo de tu carrera, en lugar de decir, ¿qué le puedo aprender a este cuate? Y a este, ¿qué le aprendo? Y a este, ¿qué le aprendo? Y después eso lo haces tuyo. No, el apóstol Pablo dice, a todos escuchas, toma lo bueno y desecha lo malo. Y pasó el tiempo. Y una vez llega un auditor externo y le presenta los documentos, todos así, como dijera mi abuelita, perdón la expresión, como gallina culeca. ¿Nunca les dijeron eso? Mi abuelita le decía, tienes tu cuarto como gallina culeca, ¿no? O sea, todo por allá y por acá. Y entonces le dice el auditor, están bien las cosas, lo llevas bien, cumplen, pero sería mejor que me lo hubieras presentado en una carpeta, ordenado y protegido. Y me volteé a ver a mí y yo le dije, a mí ni me veas. ¿Sí me estoy explicando? Y Dios lo sabe, hace como una semana se acerca a mí y me dice, ay, contador, como que usted ya cambió mucho. ¿En qué? Ya no me regaña, ya no me exige tanto. Dice, como que ya cambió, ya se le bajó su enojo y eso. Y le digo, ay, Javier, se llama Javier también. Y le digo, ay, Javier, le digo, ¿no será que ya te estás aplicando? ¿Sí me estoy explicando? Le digo, es al revés. Entonces, dice, bueno, sí, y sí se está aplicando, yo te lo digo, que no lo sepa él, ¿verdad? Pero sí te lo digo, ya busca hacer las cosas, ya te presenta las cosas de manera diferente. Y entonces, lo que te estoy diciendo es que precisamente esos principios los tenemos que llevar. Fíjate que la palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús, nada más te voy a hablar de 3 ejemplos. Dice que Jesús, cuando va caminando y Zaqueo, ya sabes toda la historia de Zaqueo. Pero ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? ¡Hey, Zaqueo! ¿No? ¿Qué estaba viendo de Zaqueo? Los que estaban alrededor, su corazón, vio su corazón. Él estaba en un árbol sicomoro de higos, ¿no? Que déjame decirte que para el pueblo de Israel era una humillación, porque esos eran para los cerdos, esos higos. Pero bueno, eso sería otro tema. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces él, ¿qué te está diciendo? Que se humilló a sí mismo, tenía un corazón dispuesto a Dios y él anhelaba ver a Jesús. ¿Sí te das cuenta? Y dice que se subió al árbol. Jesús estaba viendo su corazón y le dice, Zaqueo, baja, porque hoy comeré contigo, estaré en tu casa. ¿Te das cuenta? Y fueron a su casa. Y hay una parte en la escritura donde dice, ay, Zaqueo, la estás regando bien feo, ¿eh? ¿Cómo es posible que seas tan defraudador de impuestos? ¿Así dice? No dice nada, simplemente dice que él, Zaqueo, de su propia decisión, dijo, de todas las riquezas que yo tengo, la mitad se la doy a los pobres. Y al que haya defraudado, se lo doy 4 veces más. ¿Se dan cuenta? ¿Había cambiado o no había cambiado? Claro, porque había cambiado su corazón primero para Dios. Después, otro ejemplo que tenemos es cuando Jairo y su hija, ¿no? Dice, ven a mi casa. ¿Sí?
Y entonces llegan y le dicen a Jairo, no, ya no molestes más al maestro, ya tu hija duerme, ¿no? Ya murió, ¿no? Y Jesús casi le daban ganas de decirle a él, no les hagas caso. Tu hija duerme solamente, ¿sí me explicó? Y fue a su casa, ¿sí? Entonces, en la casa de Zaqueo, en la casa del hijo de Jairo. ¿Y qué pasó en su casa? Su hija fue resucitada. La situación más crítica que te puedas imaginar, Dios la transforma con su sola presencia. Pero los dos casos tenemos que tener ese anhelo de la búsqueda de Dios, esa fe y esa confianza en Él. ¿Zaqueo no había cambiado su corazón hacia Dios? Sí. ¿Jairo no anhelaba la presencia de Dios lo más pronto posible en su casa? Sí. La suegra de Pedro, ¿cómo dice la Escritura? Que Jesús llegó a su casa. Y no dice, y le dije a Jesús, Jesús, sana a mi suegra. Dice que llegaron y que su suegra tenía fiebre y que Jesús la sanó. La presencia de Dios transforma todos los ambientes habidos y por haber. No hay nada imposible para Dios, pero tenemos que tener la actitud correcta hacia Dios. El Señor quiere transformar nuestros corazones, como dice en Ezequiel, y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, y quitar el espíritu y poner un espíritu nuevo. ¿Y a qué se refiere esa profecía? Es muy extensa, pero parte es que tengamos realmente esa actitud y ese anhelo, esa hambre por buscar de las cosas de Dios, porque las cosas sean diferentes. A veces queremos la bendición, pero no queremos alinear nuestras vidas y no tenemos la actitud correcta. David sabía que era bendición tener el arca y la mandó a traer por sus propios medios y sus propias formas, y no le resultó de esa manera. Cuando cambió su corazón y cambió su actitud, entonces las cosas empezaron a cambiar en su reino. Amén. La Escritura también nos enseña ahora que tenemos a un sumo sacerdote que es Jesucristo, y dice, y ahora Jesús nos hace entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Te das cuenta? Nos hace entrar confiadamente al trono de su gracia. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos donde Dios realmente quiere que le podamos anhelar con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, pero que realmente lo llevemos a cabo. ¿Sí? No solamente escuchar, sino hacer. El día que nosotros empecemos a actuar de manera diferente, la gente te va a buscar. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes hacer esto por mí? ¿Me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes ayudar en aquello? Oye, tengo esta necesidad. Oye, un consejo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con el otro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque el tener la presencia de Dios en nuestras vidas, las cosas son transformadas y cambiadas. Y en todos los aspectos. ¿Sí? Hasta en material, vas a tener prosperidad en tu trabajo, ascensos. Eso no nomás te lo digo por decírtelo. Con la actitud correcta y con las capacidades que Dios te ha dado, si tú las aplicas, ¿cómo no vas a prosperar? Pero quieres llegar tarde, hacer lo que tú quieras, hablar mal de tu jefe, quejarte todo el tiempo, este mugre trabajo que Dios me dio, este mugre quién sabe qué que Dios me dio, este mugre coche que Dios me dio, este mugre, todo es mugre. Pero más mugre tienes por estarlo diciendo tú en tu boca. Discúlpame, pero porque si tú realmente tuvieras un corazón agradecido, gracias por este trabajo que tú me diste. Y si tuvieras una visión diferente, hoy empiezo como asistente, como auxiliar, no me importa, Señor, porque tú estás conmigo, pero en un tiempo yo voy a ser el gerente de este lugar. Y tú empiezas a proclamar lo que dice la palabra. Y las cosas cambian. Cambian porque cambian. Pero ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo?
Dios es como nosotros en ciertos aspectos. Más bien nosotros somos como Dios, perdón. Pero me refiero porque ayer tuve una situación con mi hijo, por ejemplo. Y a fuerza quería que le comprara algo. Y le dije, David, no es el tiempo. No te lo voy a comprar porque no es el tiempo. Eso nada más sirve de nada, o sea, para que te sientas bien un rato y no sirve, no tiene caso, era un juguete, ¿no? Y entonces me dice, lo voy a comprar con mi dinero. Y así no somos con Dios. Pero si yo ni te estoy pidiendo, yo nomás te estoy pidiendo que me bendigas, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí me explico? Lo voy a comprar con mi dinero. Le dije, no te doy autorización de que lo compres. Y empezó a llorar. Y le dije, mira David, no me hagas enojar. ¿Crees que porque llores te lo voy a comprar? Estás equivocado, no te compro nada. Y seguía llorando por ahí. Y ya lo tomé y le volví a explicar. Ya que nos pasamos como media hora explicándole, al último me dice, ya entendí todo lo que quieres decirme, pero yo lo quiero. Le digo, pues entonces te voy a aplicar el paso 2. No lo compras porque no quiero que lo compres, se acabó. ¿Sí me estoy explicando? Y a veces nosotros así queremos ser con Dios. Queremos llorar para que pensamos que llorar y que se entienda. Me refiero cuando tú quieres cosas así que te aferras a capricho. Ay, Señor, por favor, yo soy tan fiel y canto tan bonito cuando te alabo y esto, lo otro. No, Dios no quiere que tú le digas tus características, ya las sabe. No te preocupes. O sea, no le digas quién eres, Dios ya sabe quién eres, por eso no te lo da. O sea, ¿en serio? Y cuando Dios sabe que cambias tu corazón y que realmente estás buscando de Él, es más, ni siquiera se lo pides cuando Él ya te está dando. Como decía Mauricio, no, yo ni me esperaba y todo lo que invertí lo recuperé. ¿Sí me estoy explicando? Cuando a mí me pasó esta situación, perdí un viaje. Incluso ese día estábamos platicando con la pastora Sue y le dije, nos vamos a ir a Puerto Vallarta, y le empecé a decir, ¿no? Tu plan, ¿no? Y pues ya ves lo que pasó. Y entonces hablo a la agencia posteriormente y me dice, no, ya lo que perdiste. Y pasaron algunos meses y hablo con la señorita que me había atendido. Señorita, ya entendí lo que me dijo, ya sé que en el contrato dice que está perdido, pero yo quisiera hablar con un supervisor, con un gerente para exponerle mi situación y si no se puede, no hay problema. Es que ya le dije cuál es la... Sí, ya lo entendí, no se enoje, solamente le estoy diciendo que me pase con alguien de mayor autoridad, no porque usted no lo esté haciendo bien, yo entiendo cuáles son las reglas. Bueno, déjeme ver y hábleme tal día. Le hablo y me dice, oiga, ¿sí funcionó? Fíjese que mi jefe dice que se lo autoriza y se lo autoriza cuando usted quiera. ¿Sí me explico? Y entonces, a veces Dios te da las cosas y nos vamos a ir a Puerto Vallarta dentro de 8 días, primero Dios. ¿Sí me explico? Gracias a Dios. Y luego, y todo esto lo digo para la gloria de Dios, dije, ahora ya tengo el viaje, pero trabajo con coreanos. Ahí va a estar el problema. Dije, a ver si me da permiso mi jefe. Voy con el gerente y le digo, ¿se acuerda de aquel viaje? Sí, ya, toda la historia, ¿no? Mañana te digo. Y al otro día me dice, solamente te voy a dar permiso con una condición, que la gente no sepa que te di permiso para que te fueras de vacaciones. Diles que vas a un congreso o algo. Ah, ok, gracias. Y me dio la autorización, ¿sí me explico? Entonces, me refiero que a veces tú ni siquiera le estás pidiendo al Señor y el Señor te lo da. Te lo da. Y yo creo que todos tenemos situaciones en nuestras vidas donde Dios
te bendice y te da. Y la gente ve y dice, ay, ¿cómo Dios está bendiciendo? Pues no, ten cuidado, porque ahí tenemos que gozarnos nosotros mismos. ¿Sí me explicó? En todos como un cuerpo tenemos que gozarnos. Qué bueno que le va bien voy a decir nombres al azar, ¿no? A Margarita, a Pedrito, a Juanito, a Jorgito, a quien sea. Qué bueno que le va bien, qué bueno que Dios le bendice, qué bueno que Dios le prospera porque es del mismo cuerpo, ¿no? Entonces cuidado con nuestras actitudes, ¿no? Ay, a este por qué le irá bien, ay, quién sabe, pero es re mala onda, ¿no? No, Dios no te puso para que tú veas las características de la gente, ¿sí? Dios te puso para que tú valores en conjunto lo que cada quien tiene para que seamos un solo cuerpo y vayamos hacia adelante. Y Dios quiere bendecirnos y Dios quiere hacer esas cosas. Amén. No sé si nos pueden apoyar, por favor. Y solamente voy a terminar diciéndote te voy a dar el significado de los hijos de Obed-Edom. Solamente te los voy a leer. Un hijo se llamaba Semaías. ¿Sabes qué significa Semaías? El Señor me ha oído. Otro hijo se llamaba Josabet. Significaba el Señor me ha otorgado. Fíjate su corazón, porque tal vez nosotros vemos los nombres así, pero los nombres se le ponían a los hijos de acuerdo a lo que Dios les daba, de acuerdo a la situación que ellos pasaban. ¿Sí me explicó? Y entonces él dice, Semaías dijimos, el Señor me ha oído. Josabet, el Señor me ha otorgado. Ha contestado todas mis peticiones, dice aquí adelante. El tercer hijo, Joá, el Señor me ha hermanado. Quiere decir que nos ha dado el hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Isacar, el Señor me ha recompensado. No hace nada de balde. Natanael, Dios me ha dado la bendición. Amiel, soy gente de Dios, nadie se perderá, todos somos del Señor. Isacar, levantado por recompensa. Paultai, laborioso, trabajador y entregado. ¿Te das cuenta? Cuando tú unes todo eso, te das cuenta lo que había en el corazón de Obed-Edom. ¿Sí? Y él decía, gracias Señor. ¿Te das cuenta? Sus nombres de sus hijos te pueden expresar que él tenía plenitud y confianza en Dios. Y tal vez el día de hoy tú vengas por primera vez a este lugar. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y si tú vienes por primera vez a este lugar, el Señor te está diciendo que Él te ama con todo su corazón y que quiere habitar contigo y que podamos tener su presencia. Amén. Damos un aplauso al Señor, por favor. Y yo sé que a veces todo esto que Dios nos dice da vueltas y vueltas dentro de nuestro interior. Pero si tú estás aquí por primera vez, queremos platicar contigo más a detalle, queremos fundamentarte, porque entre todas las cosas que Dios nos da, hay una que todos hacemos y cuando lo hacemos, Él nos bendice, que es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahí empieza el camino del cristiano.
Es el plan que Dios tiene para nuestras vidas, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí es donde empieza ese camino. Entonces, si estás aquí por primera vez, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos? Y lo acompañamos, o los acompañamos. Si haces esta oración y la haces de corazón, Dios viene a morar en ti. Él lo dice en su palabra, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Sí, ya sea que estés aquí o que nos estés escuchando por internet, o escuchando esta predicación o este video, yo te invito a que lo hagas. Señor Jesús, te invito a que seas mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Decido no volver a hacerlo. Te reconozco como el Señor de mi vida. Y ahora te pido que dirijas todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta oración, por supuesto que Dios la toma en serio, si la hiciste de corazón. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.